fidelidad. Cuando hablamos, hermano, de guardar el corazón, hoy día específicamente, quiero que hablemos de un tiempo que requiere mucha diligencia y también habilidad para guardar nuestro corazón. Y esto es que nosotros día a día somos expuestos a tentaciones y debemos nosotros, hermanos, aprender cómo reaccionar cuando el corazón es tentado a pecar. Satanás regularmente lo que intenta es indisponer nuestro corazón, tomándonos por sorpresa. Porque, hermanos, cuando no somos precavidos, Satanás nos tienta y de manera más fácil nosotros caemos. El soldado que no pone atención a su alrededor, a los sonidos del enemigo, a quizás, hermano, su binocular, los instrumentos que tiene para detectar al enemigo, se vuelve mucho más complicado para él y sin duda casi imposible mantener su salud. Pero guardar el corazón, hermano, en medio de una tentación, no es solamente algo que nosotros debiésemos ver como un deber, sino más bien como una bendición. Y si no lo vemos como una bendición, también debemos saber que es un deber. No solamente debemos guardar nuestro corazón en los momentos de tentación para permanecer santo por los beneficios de permanecer santo, sino que debemos, hermano, permanecer santos por el deber que tenemos de permanecer santos. De hecho, pocos son los cristianos hoy en día, digo pocos en general, pero podemos nosotros caer en eso. Pocos son los cristianos que tienen la suficiente capacidad para anteponerse a la tentación. Muchos creyentes nos encontramos en la tentación y buscamos huir, pero muchos otros pueden prever esas situaciones. Y es ahí, hermano, donde radica la verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento, el verdadero discernimiento, la verdadera inteligencia. Porque pocos son los cristianos que pueden escapar seguros y sin heridas cuando son tentados. Por eso muchas veces los creyentes, incluso hermanos creyentes que a veces el mundo cristiano, así podemos decirlo de una forma, reconoce como grandes hombres de Dios, han sido impactados severamente por su falta de vigilancia y diligencia en la tentación. Por eso, ¿cómo puede un cristiano guardar su corazón de caer en la tentación? Aquí quiero presentar 6 principios, hermano, que cómo el enemigo, por decirlo así, nos quiere hacer caer en la tentación y cómo debemos repeler estos argumentos. Primera cosa, hermano, que el enemigo va a intentar lograr con nosotros por medio de la tentación es que Satanás sugiere que hay un placer para disfrutar. Hermano, la tentación se presenta con aspecto sonriente y voz atrayente. Él nos dice: vas a ser tú tan cerrado, tan tranquilo, tan cerrada, tan tranquila, que no puedes sentir el poderoso placer que este pecado te traerá. ¿Quién puede apartarse o resistirse a los deleites de este pecado? A veces nos susurra en nuestro oído, hermano, la tentación. Nosotros debemos ser rescatados del peligro y podemos ser rescatados cuando aprendemos a alejar, por decirlo así, estos llamados placeres. Ahora, hermano, ¿todo placer es algo incorrecto? No, hermano. Porque el placer es algo que el Señor nos ha dado para nuestro beneficio, para nuestro disfrute. Es algo, hermano, de su bondad, de su misericordia, de su gracia. Pero cuando hablamos en el contexto de estos placeres, ¿a qué estamos haciendo referencia? A los placeres ilícitos que el enemigo nos presenta. Cualquier tipo de placer natural que pudiéramos tener, pero fuera de la mano, la bendición y los mandatos de Dios. Si el enemigo, hermano, llega a tentarnos y escuchamos la voz que nos dice: presta atención a este pecado, cae en esta tentación, mira qué agradable se siente, debemos recordar que con ese pecado puede haber mucha razón de que tendremos cierto placer. Pero ¿acaso es eso más placentero que el reproche de la conciencia y la condenación del infierno? ¿Hay algún placer en ser atormentados por nuestra conciencia? La Escritura, hermano, nos dice en Proverbios capítulo 20 y tanto, no recuerdo la cita exacta, pero dice: huye el necio
sin que nadie lo persiga. Porque la mente de alguien que cae en pecado y que cae en tentación, hermano, está perseguida día a día. ¿Hay algún placer en llorar tan amargamente como Pedro lo hizo luego de haber negado al Señor? Vamos a ver un pasaje en el Salmo 38, hermano. Vamos a ver cómo el rey David describe su condición después de haber caído en grandes tentaciones, en el pecado. En Salmo 38, versículo 2 al 4, bueno, dice el versículo 1 en el Salmo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sana en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Vea usted, hermano, cómo habla un hombre que está sintiendo el peso de sus malas decisiones. Es un hombre intranquilo, es un hombre con dolor, es un hombre con preocupaciones y es un hombre que clama misericordia al Señor. Porque si nosotros nos rendimos al pecado, nos rendimos a las tentaciones, hermano, vamos nosotros y vamos a tener que sentir esa angustia que viene, hermano, del pecado. También, hermano, muchos un día recibirán las miserias del infierno por entregarse a sus placeres. ¿Por qué, hermano, entonces deberíamos sentirnos tan atraídos al placer del pecado, cuando sabemos que hay un placer aún más grande, casi inexpresable, al obedecer al Señor? Hermano, ¿qué prefiere usted gratificar en su vida? ¿Prefiere gratificar un deseo no santo, sea cual sea en el pecado, o prefiere gratificar los deseos santos que Dios le está entregando a usted? ¿Qué prefiere obedecer? ¿Una carne que día a día se aleja, toma malas decisiones, es impetuosa, que va tras los placeres incorrectos de este mundo? ¿O prefiere, hermano, obedecer a su Dios y sus mandatos? Por eso, hermano, ¿qué es el deleite del cristiano? Debemos preguntarnos. ¿Cuál queremos que sea nuestro deleite? ¿Queremos que sean deleites temporales, pasajeros, incorrectos? ¿O queremos que sean deleites, hermanos, eternos, hermanos, santos, duraderos? ¿Qué es mejor, hermano? ¿Resistir a Dios y encaminarnos al pecado? ¿O resistir al pecado para encaminarnos cada día a Dios, hermano? Por eso cuando el enemigo viene a tentarnos y nos dice de alguna manera que hay placer en el pecado y caer en ese pecado, recuerde usted lo siguiente: hay más placer en estar en comunión con nuestro Padre. Hay mucho más placer en una vida santa que en una vida de impurezas. Hay mucho más placer en la obediencia a Dios y su palabra que en la desobediencia a Dios y su misma palabra. Pero el pecado nos ciega a un placer que creemos en ese momento, hermano, es lo mejor que pudiésemos nosotros disfrutar. Pero ese es el engaño que el enemigo, o al engaño que el enemigo pretende que caigamos. Vamos a ver un segundo principio, hermano, respecto a las tentaciones. Y este es, hermano, el secreto con el que podemos cometer el pecado, el cual es utilizado por Satanás para inducirnos a cometerlo. Nos susurra también el enemigo cuando somos tentados, pero ¿quién te va a ver a ti? ¿Quién va a saber lo que tú vas a hacer? Quizás estás solo, por decirlo así, en tu habitación, sola en tu habitación, en un lugar donde nadie te ve, y tú planeas el pecado y eres tentado, y dices, pero ¿quién me va a ver? El tentador insinúa que es un desliz. No te traerá vergüenza ante los hombres porque nadie lo sabrá. Pero la pregunta hoy, hermano, es, ¿acaso Dios no nos contempla? ¿Acaso Dios no nos ve? ¿No está su presencia divina en todas partes? ¿Qué más da si podemos nosotros ocultar cosas al mundo cuando el Señor ve nuestro corazón?
Cuando nosotros reaccionamos de esta manera, hermano, indica que nuestra prioridad, hermano, está en que las personas vean algo de mí más que en lo que Dios está ya viendo de mí. Por eso, hermano, nada podemos ocultar al Señor. Porque la presencia o saber que Dios está ahí, hermano, nos está mirando, no solamente, hermano, es algo de miedo ante Dios, sino más bien de una reacción natural ante un Dios que me está observando. Hace tiempo atrás, hermano, veía un estudio como de la sociedad y ponían, por decirlo así, estas personas que estaban realizando el estudio, una caja entre medio de un paseo peatonal con dinero en efectivo para sacar. Y la caja decía, saca el dinero. Mucha gente se acercaba a la caja, miraba para todos lados, decía, saca el dinero. Empezaban a sacar, empezaban a sonreír y se iban. En un momento, en el experimento, ellos pusieron frente a esta caja, en el paseo peatonal, unos ojos muy grandes. Y bajó del 70 y como tanto por ciento de gente que sacó el dinero, bajó como a un 40%. La gente que sacó el dinero, un dinero que decía, saque y llévese este dinero. Luego, en un siguiente experimento, lo que hicieron frente a esta caja que decía, saque el dinero, pusieron a una persona que le dijera a todos, saque el dinero, lo cual disminuyó en gran porcentaje a la gente que se atrevía a sacar el dinero. Porque estos ojos que observan a veces nos producen sensaciones de algo incorrecto, de algo que está mal, porque alguien nos está viendo. Van a ver que soy ambicioso, van a ver que soy codicioso, van a ver que soy avaro. Pero hermano, esos ojos de alguna manera de Dios siempre están sobre nosotros. Dice que Dios mira en el mundo a los rectos de corazón. Y si Dios ve su corazón, ¿encontrará rectitud? Por eso, hermano, no hay nada, dice la Escritura, que el Señor no sepa, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. A veces nosotros ocultamos, hermano, las cosas bajo la alfombra. Llenamos y llenamos y llenamos de suciedad la alfombra. Y uno dice, bueno, pero nadie lo va a ver. ¿Cuándo se ve? Cuando se sacude un poquito. Empieza a salir el polvo, empieza a salir la suciedad. Así, hermano, nosotros ocultamos y ocultamos y ocultamos los pecados hasta que hay una pequeña sacudida y nuestro corazón aflora. Por eso, hermano, ¿no tendremos respeto, amor y temor por nuestro Señor? ¿Acaso nos atreveríamos nosotros a hacer algo en el corazón de carne que Dios me ha dado, reemplazando el corazón de piedra, hermano? ¿No quisiera usted, hermano, tener una conciencia tranquila ante Dios? ¿O prefiere tener una conciencia que se persigue? Incluso una persona, una vez un incrédulo dijo, cuando eres tentado a cometer el pecado, témete a ti mismo más que a cualquier otro testigo. Que tú sepas el tipo de hombre que tú eres. En el Salmo 19, hermano, si me puede acompañar acá, en el Salmo 19, versículos 12 y 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermano, hay muchas cosas que permanecen ocultas en su vida y en su corazón. Y el Señor las sabe. Por eso, ¿cuántas veces debemos orar como dice, Señor, libra de mis pecados? Aquellos incluso que me son ocultos. Aquellas cosas que cometo por costumbre, por tradición y las justifico. O aquellas cosas que estoy ocultando. Señor, líbrame. Vamos a ver una tercera cosa, hermano. Que a veces la tentación se ve reforzada por la perspectiva de una ventaja mundana. Hay a veces una voz que nos dice, ¿por qué tendrías que ser tan bueno y escrupuloso con esto? Concédete libertad, vas a mejorar tu situación. Ahora es tu momento, aprovéchalo. Hermano, es peligroso ser tentado de esta forma. ¿Para qué vas a dar X cantidad a la iglesia? Mejor úsalo para otra cosa. ¿Para qué vas a ir
a esta actividad. Mejor úsalo para otra cosa. ¿Para qué vas a ser tan honesto en el trabajo si al final todos son deshonestos? ¿Para qué vas a perdonar a tus amigos, tus vecinos, tu familia, si ellos no reaccionan así ante ti? Mejor manténlos lejos. Hermano, las tentaciones regularmente llegan de una forma en que nos atrapen diciendo, si yo hago lo incorrecto, desobedezco a Dios, mi vida será mejor. Y esa es una gran mentira, hermano. Es una gran mentira, porque ceder ante la tentación siempre producirá más daño a nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice la Escritura, ¿qué nos aprovechará ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿Qué cosa puede compararse, hermano, con el interés espiritual de obedecer a Dios? ¿Qué beneficio pudiésemos tener, hermano, más que una vida de santidad y pureza y comunión con Dios? ¿Qué mayor beneficio hay para nuestra alma, hermano? Que el Señor nos halle siendo fiel y velando cuando Él venga. Por eso, hermano, puede compensarnos, alejarnos de las mayores bendiciones que Dios nos puede dar con algún interés, hermano, de esta vida, algún interés económico, algún interés de tiempo, algún interés de recursos, algún interés de reputación. ¿Hay algo que se pueda comparar, hermano, a vivir una vida caminando con el Señor? La verdad, nada, hermano. Por eso en Mateo capítulo 16, si usted me acompaña a este pasaje, hermano, encontramos la siguiente palabra. En Mateo 16, versículo 24 al 27. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, el Señor nos dice que nuestra alma es el bien más preciado que tenemos. Debemos aprender a guardarlo, hermano, de estas tentaciones que nos llevan a comprometer nuestra comunión con Él, con tal de obtener algún tipo de beneficio momentáneo, terrenal y efímero en esta vida. Vamos a un cuarto principio, hermano. Dice, quizás la pequeñez del pecado es utilizada como motivo para cometerlo. Hermano, podemos decir nosotros muchas veces cosas como, y ser tentados con, pero este es algo pequeño. Es un asunto insignificante. ¿Quién se preocuparía de algo tan minúsculo si hoy día en el mundo se ven cosas peores? Y hermano, ¿acaso es pequeña la majestad de nuestro Señor? ¿Acaso es pequeña la herencia que tenemos en el cielo? ¿Acaso se puede comparar un pecado, algo tan que nosotros consideremos pequeño, como una infracción tan leve, hermano, con lo grande y el sacrificio tan grande que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Por eso, hermano, ¿acaso hay un infierno pequeño para atormentar a pequeños pecadores? No, hermano. Hasta los menos pecadores del infierno están llenos de miseria. Hay una gran ira atesorada, por decirlo así, contra este tipo de pensamiento, porque incluso los cristianos somos contaminados por esto. Cuanto menor es el pecado. Muchos dicen, pero cuanto menos, ¿qué importa? Hermano, la pregunta es si es algo pequeño. Incluso, hermano, nosotros pongámonos a pensar, si es algo pequeño, algo que yo diría, esto es parte de mi libertad, algo que yo puedo hacer, algo que no me aleja necesariamente del Señor, algo que yo me puedo mantener firme. Imaginemos que eso sea cierto. Hermano, si es tan pequeño, ¿vale la pena cambiarlo por un Dios tan grande? Si de verdad pensáramos eso, porque la verdad no es así, hermano. O sea, ¿me voy a comprometer mi comunión con Dios por algo que yo considero pequeño? No, hermano.
Solo es una excusa para mantenernos alejados del Señor porque amamos cosas de este mundo. No hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación del infierno, hermano. Vamos a entristecer al Espíritu Santo dentro de nosotros, llevándolo a lugares impuros, haciendo cosas impuras, hermano. Por eso pregúntese, ¿vamos a provocar a Dios por una trivialidad de la vida? No tiene sentido, hermano. Por eso es común hoy en día que muchas personas hablen de que existen pecados pequeños. Porque los pecados pequeños son los que comete la persona que cree que existen pecados pequeños. Los pecados grandes son todos los pecados que la persona no comete. Y a veces nosotros creemos de esa forma. Quizás, hermano, hay algo que aclarar. Que pueden haber en esta vida pecados que incluyan consecuencias mayores que otros. Eso es cierto. Pero todo pecado es una desobediencia a la ley perfecta de nuestro Padre, a la santísima pureza de nuestro Dios. El pecado, hermano, nos volvió enemigos de Dios. Y pecar nos llevaría a quebrantar la comunión que tenemos con Él ahora, en la cual nos llama amigos. Adulteraríamos si pecamos contra un Dios que nos ama por un mundo que nos odia, hermano. Vamos a Santiago capítulo 4, hermano. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, Dios le está anhelando celosamente. No es cuando nosotros queramos, no es cuando mi libertad me lo permita, cuando mi tiempo me lo permita, es siempre, hermano. Dios está deseando comunión con nosotros. La deseamos nosotros también. Recuerde, si usted elige el pecado, está eligiendo un mundo, a una idea, a un sistema del enemigo, de Satanás, hermano, el cual le odia, por eso quiere llevarle a la destrucción. Y lo hace dejando de lado a un Dios que le ama y le anhela. Una quinta cosa que quiero compartir, hermano, es que a veces se puede usar el argumento de la gracia de Dios y la esperanza de perdón como motivo para reforzar la tentación. Decimos: Dios es misericordioso y dejará pasar esto como una debilidad. Él sabe que la carne es débil. No será severo señalándome. El único que pudo señalarme no lo hizo, sino que me perdonó. Dios perdona mis pecados, pues Él es un Dios de gracia. Solo Dios va a juzgar mi corazón. Paremos un momento en pensar que en qué lugar encontramos una promesa de la misericordia de Dios para un pecador orgulloso de serlo. No va a encontrar, hermano. Lea la Biblia completa y no la va a encontrar, hermano. Porque ¿a qué corazón recibe el Señor? Al corazón contrito y humillado. Fíjese, hermano, que esto no es algo que pasa en nuestros días y en nuestros tiempos. En Números capítulo 15, hermano, mire, vamos allá. En Números capítulo 15, el cuarto libro que tiene su Biblia ahí, hermano, desde el Antiguo Testamento en adelante. Números 15, versículo 30. Dice aquí: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjese, hermano, que aquí no está prestando atención a lo que se hace, sino que la atención está en la soberbia con lo que se hace. La soberbia con la que se reacciona. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿No sabes todo lo que yo quiero honrar al Señor? ¿Acaso no sabes cómo es mi comunión con Él? ¿Acaso no sabes lo que yo quiero ser obediente a Él? Dios me va a perdonar, Dios me da gracia. Pero Dios dice: al que actúa con soberbia debía ser cortado del pueblo. Porque si usted pone
el atributo de la humildad de Dios acá, hermano, en un punto contrario de la otra esquina de la sala, aparece la soberbia. Si Dios, hermano, es un ser con tanta misericordia y tanto amor por nosotros, ¿cómo pudiéramos ser capaces de ofenderle? ¿Cómo podemos hacer de un atributo tan glorioso como la misericordia, perdón y gracia divina en una ocasión de pecado? ¿Lo ofendemos porque Él es bueno? Por eso, hermano, dejemos que la bondad de Dios más bien nos lleve al arrepentimiento y nos guarde de pecar. Es cierto, hermano, el Señor es un Dios de gracia y de misericordia, que siempre va a extender lo que necesitamos día a día. Sin embargo, un creyente verdadero nunca querrá exponer su vida al pecado de manera voluntaria para aprovecharse de esta gracia del Señor. En Romanos capítulo 6, hermano, y quiero leer este pasaje en Romanos 6, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque, hermanos, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a desear vivir en el pecado? Si hemos entendido lo que costó mi pecado, el precio que tuvo que pagar, su sangre perfecta, hermano, derramada por mí, ¿cómo yo voy a querer vivir aún en ese pecado? ¿Por qué lo haría, hermano? El amor de Dios debe ser retribuido con amor y no con traición. El amor de Dios merece obediencia y no desobediencia. El amor de Dios merece que nos acerquemos a Él, no que veamos las cosas de este mundo que nos pueden permanecer alejados de Él. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué, hermano, quisiéramos estar mitad con Dios, mitad en el mundo, cuando esa es una completa enemistad con Dios? ¿Por qué quisiéramos vivir de esa manera y sucumbir a las tentaciones? Regularmente ese pensamiento se ve en la pregunta: pastor, ¿puedo hacer esto y seguir siendo cristiano? O a veces ni siquiera es el modo de pregunta, no, yo hago esto y sé que sigo siendo un buen cristiano. Lo último que quiero comentar, hermano, el último principio para nosotros anteponernos a las tentaciones es que en ocasiones Satanás nos anima a pecar mostrándonos el ejemplo de hombres santos. ¿Qué quiero llegar con eso, hermano? Es que todos, por decirlo así, hermanos, hemos conocido a hombres de Dios, mujeres de Dios, hermanos que han dedicado su vida al Señor, hermanas que han dedicado su vida al servicio al Señor. Quizás podemos también entrar en la categoría de lo que muchos llamarían gente popular o celebridades cristianas, que la gente sigue y las ama. Muchas de estas personas tienen pecado, como toda persona aún en la tierra. Y cuando estas personas caen, muchas veces son una ocasión para nuestra justificación. Decimos, tal o cual persona pecó y fue restaurada. Por lo tanto, yo también puedo cometer este pecado y aún ser santo y ser salvo. Hermano, a veces en la misma familia han habido pecados similares. El hermano mayor pecó de una forma, el hermano menor pecó de una forma. El papá pecó de una forma, el hijo pecó de una forma. Y ejemplos en la Escritura hay varios, hermano. Por eso, hermano, ¿consideraríamos nosotros dudar de los planes de Dios? ¿Seríamos nosotros, hermano, capaces de adulterar como David, si sabemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios? Hermano, ¿qué de importancia tiene ser fiel a su esposa en ese sentido? No, hermano, si David adulteró, vemos todo lo que pasó en su vida, todo, hermano, lo que perdió por un momento de tentación en el cual él sucumbió. Pero la Escritura también nos muestra que era un hombre santo, conforme al corazón de Dios. Pero eso no es una excusa para pecar, sino más bien es una advertencia de que incluso, hermano, en el Olimpo espiritual donde pondríamos a muchas personas, donde la gente aquí, no, este hermano, aún pueden haber pecados, hermano, que aún podemos caer. Debe ser más una advertencia que una excusa. ¿Sería una opción para usted alejarse de los caminos del Señor como Juan Marcos si un día usted regresara? Como lo hizo Juan Marcos.
¿Consideraría usted dudar de los planes de Dios como Moisés si después seríamos grandemente usados? Hermano, debemos eliminar simplemente de nuestro vocabulario estas excusas.